Damos comienzo a un nuevo programa. Servidores de Dios. Quien te habla es Manuel Cornejo. Este es un programa que está respaldado por la Iglesia Evangélica Misión Evangélica de Cataluña. Estamos situados en la ciudad de Sabadell, en la avenida Matadepera número 239. Antes de dar introducción a la palabra de Dios, estaremos poniendo una alabanza. Deseado serte comprender que tú eres especial. Pues mi yugo es fácil y ligera mi carga. Si tu carga ya si andas cansado buscando la verdad, toma sobre ti mi yugo y ven a descansar. Pues mi yugo es fácil y ligera mi carga. Con mi amor te quiero sostener en la oscuridad. Pues mi yugo es fácil y ligera mi carga.
especial. Pues mi yugo es fácil y ligera mi carga. Pues mi yugo es fácil y ligera mi carga. Y nuevamente tras esta pausa musical ya estamos con todos los oyentes. En el día de hoy continuaremos haciendo un recorrido expositivo de la palabra de Dios, la Biblia, versículo a versículo, de donde vamos aprendiendo cada vez más acerca de las Escrituras y también de estos hombres y mujeres que estuvieron sirviendo a Dios y que para nosotros nos son de tantísima ayuda para el día de hoy, para nuestro vivir diario cristiano. Es por eso que en esta ocasión estaré compartiendo en Gálatas, capítulo 5 y versículo 1, donde dice la palabra de Dios: «Estás pues firme en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud». Hallamos en este versículo 1 del capítulo 5, en primer lugar, una exhortación de Pablo. Pablo enseñó que la libertad es liberación de la ley y de la condenación que ella establece para el transgresor. Prueba de ello es que anteriormente en esta misma carta, en Gálatas capítulo 3, versículo 10 al 12, así lo muestra, cuando dice: «Porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está: maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley, para hacerlas. Y que por la ley ninguno se justifica para con Dios, es evidente, porque el justo por la fe vivirá. Y la ley no es de fe, sino que dice: el que hiciere estas cosas vivirá por ellas». Esta libertad provee de un amplio contenido de bendiciones, como la liberación de la ira de Dios, cuando nos dice en Romanos capítulo 5 y versículo 1: «Justificados, pues, por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de Jesucristo, nuestro Señor». También esta libertad en Cristo Jesús nos hace libres de la tiranía de Satanás, como dice en 2 Timoteo capítulo 2 y versículo 26: «Y escapen del lazo del diablo, en que están cautivos en voluntad de él». También nos hace esta libertad en Cristo Jesús, nos da la libertad de la culpa y del poder del pecado, como dice Romanos 6, 8: «Y si morimos con Cristo, creeremos que también viviremos con él». Por tanto, cuando el apóstol habla de libertad, aquí está hablando de una experiencia liberadora, o si se prefiere mejor, de una absoluta liberación de todas las cadenas de esclavitud que reducían a la condición de esclavo a quien ahora, precisamente en Cristo Jesús, es verdaderamente libre la persona. Es entonces que es verdad que todo lo que tiene que ver con libertad comprende la liberación del pecado y de todas las circunstancias espirituales que comportan la situación esclavizante precisamente por el pecado. Pero no cabe duda que en el pensamiento del apóstol Pablo está la gran cadena de esclavitud de la ley, de la cual el cristiano ha sido liberado completamente por la fe en Cristo Jesús. El resultado de la obra de la cruz provee la liberación plena para todo aquel que precisamente cree en Cristo Jesús. Así que el propósito de este Evangelio es liberación a la gente de la maldición de la ley mosaica, así que ellos pudieran por voluntad propia y responder a Dios en manera similar a la promesa de Dios hecha a Abraham. Por consiguiente, los cristianos son, o somos, mejor dicho,
libres, no para pecar, y libres de vivir para Dios, como nos dice Romanos 6:1. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Los cristianos somos verdaderamente libres en Cristo Jesús, pero esto ya no nos da licencia para seguir pecando, sino todo lo contrario, para huir del pecado y rechazarlo en el nombre de Cristo Jesús. Como dijo Martín Lutero, un hombre cristiano es el hombre más libre de todos. No se somete al sistema de este mundo. Un hombre cristiano es el más consciente de los deberes y servicio hacia todos, y sometiéndose a todo lo que sea la voluntad de Dios. Sigue diciendo este versículo 1, y no estéis otra vez sujeto al yugo de esclavitud. La metáfora es tomada de los bueyes sometidos a un yugo. Por tanto, implicado con esto, de lo que no se puede desatar absolutamente nada, ya que están sujetos los bueyes a ese yugo. Algunos de los mismos miembros de esta iglesia habían sido judíos, que habían estado bajo el yugo de la ley y parecían deseosos de volver a su estado anterior de la servidumbre, de la que trata de disuadir el apóstol Pablo, y por lo tanto usa la palabra de nuevo aquí. O bien, por otro lado, se puede hacer referencia a la esclavitud de la corrupción, a la esclavitud de la idolatría, como los gentiles que se encontraban antes de su conversión y los ritos ceremoniales judíos que serían ellos mismos en un estado de servidumbre de nuevo. Cuando está diciendo aquí al yugo de esclavitud, quiere decir de la ley, que los judíos con frecuencia llamaban el yugo de los mandamientos. En realidad, era el yugo de la esclavitud, como dice aquí el apóstol Pablo. Continúa ahora con Gálatas capítulo 5, pero el versículo 2, donde sigue diciendo: He aquí, yo Pablo os digo que si os circuncidáis, de nada aprovechará Cristo. Hallamos en este versículo 2 una afirmación concreta de parte de Pablo. La primera consecuencia es confiar más en las señales de la circuncisión que en las obras de Cristo. La libertad que Cristo obtuvo para su pueblo fue una ganancia de incalculable valor. En contradicción con esto está la horrible pérdida de aquellos que rehúsan reconocerle como su todo suficiente Salvador. Solo quien tiene la condición del apóstol puede comenzar una exhortación de esta manera y de este calibre. La autoridad apostólica del apóstol se pone de manifiesto en este contundente palabra que dice: yo Pablo digo. De esta manera también Pablo se expresa en otros lugares. Por ejemplo, vaya alguna referencia a 2 de Corintios capítulo 10 versículo 1, también Efesios capítulo 3 versículo 1, Colosenses capítulo 1 versículo 23 y Primera de Tesalonicenses capítulo 2 versículo 18. Hay que tener en cuenta que la autoridad del apóstol procedía de Cristo, quien lo había constituido como tal al llamado para el ministerio apostólico y enviarlo al campo de misión entre los gentiles. Es que por eso Pablo podía hablar y lo hacía con autoridad de Cristo Jesús. Sigue diciendo este versículo 2, si os circuncidáis. Pablo le habla de la circuncisión con toda claridad aquí a los Gálatas, ya que los judaizantes enseñaban que la circuncisión era sumamente necesaria para alcanzar la salvación. Prueba de ello que también en el libro de Hechos capítulo 15 versículo 1 así lo muestra. Le decían concretamente: si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. De modo que en la salvación por fe en Cristo quedaba cancelada para abrir otra forma de alcanzarla mediante
las prácticas o ritos de la ley. La advertencia entonces es aquí solemne, porque la justificación por la ley, con el requisito de la circuncisión y la gracia que el Evangelio proclama como un modo de salvación, son aquí incompatibles. Continúa diciendo este versículo 2, de nada os aprovechará Cristo. En Gálatas capítulo 2, versículo 21 anteriormente, dijo el apóstol Pablo: no desecho la gracia de Dios, pues si por la gracia fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. La advertencia aquí que hace Pablo es una advertencia solemne, porque la justificación por la ley, con el requisito de la circuncisión por un lado, y por el otro la gracia que el Evangelio proclama como único modo de salvación, son totalmente incompatibles la una con la otra. Es interesante, sin embargo, observar que el verbo aprovechar está aquí en futuro, aprovechará, de manera que las bendiciones de la gracia quedan suspendidas para quien elija la vida de la ley, es decir, de la antigua dispensación. Continúa ahora con Gálatas capítulo 5 y versículo 3, donde continúa diciendo la palabra de Dios. Y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida, que está obligado a guardar toda la ley. Hallamos en este versículo 3 la obligación legal de la ley. La segunda consecuencia que hallamos aquí es que confiar en la circuncisión significa que la persona está obligada a guardar absolutamente toda la ley. Al igual que en el versículo anterior, Pablo está hablando aquí con la autoridad del apóstol que Cristo le dio. Pero ahora vemos que continúa con la misma autoridad al decirles: y otra vez testifico, y lo hace para que se diesen cuenta del paso que iban a dar. Hallamos en la carta de Santiago, capítulo 2 y versículo 10, donde dice: porque cualquiera que guardarse toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. Esto muestra que si una persona pudiera guardar toda la ley durante toda su vida, pero si faltase en el último minuto de su vida, pudiese violar un solo mandamiento, esta persona perdería la salvación. Esto está bien claro. Entonces, es fácil entender por qué Pablo declaró que todos los que dependían de la obra de la ley están bajo maldición, tal como indica Gálatas capítulo 3 y versículo 10. Continúa ahora con Gálatas capítulo 5 y versículo 4, donde sigue diciendo la palabra de Dios: de Cristo os desligasteis, los que por la ley os justificáis de la gracia que habéis caído. Hallamos en este versículo 4 el alcance de vincularse a la ley. La tercera condición que hallamos aquí es la de procurar ser justificados por la circuncisión o cualquier otra disposición de la ley, sea la que sea. Es que está delegada completamente a una persona de Cristo, lo cual le lleva a caer de la gracia del Señor. La expresión delegasteis se traduce del griego katanegeo, que significa quedar separado, o soltado, o caído. Esto significa perder el asentamiento firme de algo. Es decir, una persona no puede vivir tanto en la gracia del Señor como en la ley del antiguo pacto. Es lo mismo que tampoco una persona que diga ser cristiano o diga ser cristiana no puede vivir con un pie en el mundo y otro pie en la iglesia. O somos cristianos o no somos cristianos. Hebreos capítulo 6 versículo 4 al 6 dice: porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios
y de los poderes del siglo venidero, y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismo al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio. Los versículos aquí que acabo de leer de Hebreos hacen referencia al verdadero creyente, no a meros profesantes o simpatizantes, de los cuales suelen seguir habiendo también en el día de hoy, muchísimos. De manera que la afirmación del autor es clara. Es imposible que sean renovados para arrepentimiento. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir precisamente que el Espíritu Santo no le va a redarguir para arrepentimiento, porque ellos saben muy bien lo que tienen que hacer, y lo que tienen que hacer es arrepentirse. Es todo lo contrario de la persona que no conoce todavía a Cristo y no tiene conocimiento de Él. Pero estas personas sí que tienen conocimiento de la palabra de Dios. Estas personas sí que gustaron y fueron iluminados con la palabra de Dios y gustaron de los dones celestiales de los siglos venideros, como acabo de leer. Por tanto, es la misma persona la que tiene que hacer el esfuerzo por volver de nuevo a Cristo Jesús y arrepentirse. Así que este pasaje además es claro y da las características de las personas han caído de la gracia de Dios, es decir, las personas que se han vuelto al mundo, las personas que han apostatado del Señor, todas estas son. Continúo ahora con Gálatas capítulo 5 y versículo 5, donde sigue diciendo la palabra de Dios: Pues nosotros por el Espíritu aguardamos por fe la esperanza de la justicia. Hallamos en este versículo 5 la vida cristiana verdadera. Pero también encontramos aquí la cuarta consecuencia de confiar en las obras, es quedar excluido de la justicia por la cual el creyente tiene una esperanza viva que es Cristo Jesús. El no tener esa esperanza significa no recibir la vida de bendiciones de parte de Dios, que Él tiene para sus hijos y sus hijas. Cuando dice este versículo, la esperanza de la justicia que tenían los judaizantes se basaba en añadir obras imperfectas y sin valor alguno, en un intento vano de completar la obra perfecta e inestimable de Cristo Jesús, la cual, según suponían ellos, era incompleta y por tanto imperfecta. Por eso, Pablo dice que nosotros, es decir, los creyentes verdaderos, que por el Espíritu aguardamos por la fe la esperanza de la justicia, que se basa ¿en qué? En la gracia de Dios. Es necesario entender bien que la esperanza del cristiano y de la cristiana no es tanto lo que se espera, sino a quién se espera. No consiste la solidez y la seguridad de la esperanza en los cielos nuevos y la tierra nueva, sino en el encuentro perpetuo para estar siempre con el Señor. En otras palabras, confiamos en el Señor. Hay personas, sin embargo, que confían más en los dones, en las bendiciones, que no en el dador de los dones y en el dador de las bendiciones o los ministerios. Pero hay que confiar siempre en el Señor. Es por eso que en la carta a los Colosenses, Pablo enseña en Colosenses 1:27, en Cristo en vosotros la esperanza de gloria. Cuando Jesús habló de esperanza, lo vinculó con Él. Como dice en Juan capítulo 14, versículo 3, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo. En esa misma dimensión, Pablo dice que en el día del encuentro con Jesús seremos tomados de este mundo y estaremos para siempre con Él, como dice Primera de Tesalonicenses 4:17. Así que la posición en Cristo, como don de Dios, para el que cree no es un asunto de la ley, sino una concesión de la gracia divina de Dios. De otro modo, como acaba de decir el apóstol, los que están bajo la ley están desligados de Cristo Jesús. Por tanto, quien no tiene a Cristo no tiene tampoco absolutamente ninguna esperanza, pero el que tiene a Cristo
tiene una esperanza viva que es Cristo Jesús. Continuamos con Gálatas capítulo 5, pero ahora el versículo 6, donde sigue diciendo la palabra de Dios: porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. La salvación coloca al creyente en una nueva posición que Pablo define como en Cristo. A esta nueva posición es trasladado el que cree por la acción del Espíritu Santo de Dios. Todo ello como consecuencia de la gracia divina mediante la fe de la persona, ya que la persona circuncidada no debe jactarse del hecho de que su prepucio le fue quitado, pero el incircunciso tampoco puede jactarse de tenerlo ahí. Lo que sí importa es la fe que obra por el amor. Esto es lo más importante de todo. Nadie debe de jactarse ni de una cosa ni de otra. Hay personas que son muy inteligentes intelectualmente, pero que luego a lo mejor en cosas manuales son torpes, muy torpes. Y hay personas que es lo contrario, son muy hábiles de manos, pero intelectualmente pues no lo son. Así que nadie se debe de jactar de una cosa ni de otra. Hace mucho tiempo atrás que se mantiene una controversia. Hace mucho tiempo que se mantiene una controversia entre los intérpretes católicos romanos y los protestantes, sobre la cuestión si Pablo quiso decir la fe que es por obras por el amor o la fe que obra por el amor. Según el primer punto de vista, favorecido generalmente por el catolicismo romano, el amor es anterior a la fe. Nuestras obras de amor o caridad, como ellos dicen, da sustancia a nuestra fe, decían los católicos romanos. De esta forma existe un gran peligro, por cierto, de atribuirle a las obras un gran valor demasiado grande, haciendo que de ellas algo básico para nuestra salvación. Por tanto, esta teoría contradice la tesis misma que el apóstol Pablo está demostrando aquí y está tratando de establecer en esta epístola, a saber, que la justificación es por la fe, y lo es sin las obras. Y en cuanto a qué es lo que es primero, sea A, el amor y las obras que produce, o B, la fe que se debe dar a la prioridad. Hay que tener muy en cuenta que bíblicamente las obras son fruto y no raíces. Para ello veremos algunos versículos que así lo muestra. Por ejemplo, Efesios 2, 8 y 9, donde dice la palabra de Dios: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Primera de Tesalonicenses capítulo 1 y versículo 3, donde dice: acordándonos sin cesar delante del Dios y Padre nuestro de la obra de nuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Nótese aquí el orden. ¿Cómo va? Primeramente la fe, luego va el amor y luego va la esperanza. Así que, no obstante, habiendo dicho esto, sería bueno señalar que, así como en la esfera natural, la esposa, que tiene la dicha de dar a luz a un niño, no solo derrama su amor al niño, sino que también ella es enriquecida por él. Así también, de la misma manera como la madre, la fe, habiendo dado a luz a su niño, el amor, y recibe de él la gracia y también la gloria. La fe viene a ser efectiva y da a conocer su verdadero carácter, y lo hace por medio del amor y de las obras del amor. Por cierto, por las obras de la fe es hecha perfecta. La carta de Santiago dice en Santiago 2, 17 y 18: así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Pero alguno dirá: tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tus obras, muéstrame tu fe sin tus obras,
y yo te mostraré mi fe por mis obras. Y también este mismo capítulo, más adelante, el 22, dice: ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? Esto nos muestra que primero es la fe en Cristo Jesús. Segundo, es el amor que ha sido derramado en nuestros corazones. Y tercero, es la fe y el amor de Dios. No nuestro amor, no nuestro hacer de obras. Y tercero, la fe y el amor de Dios. No nuestro amor nos mueven a hacer obras. En otras palabras, en servirle al Señor, sino que es la fe depositada en Cristo Jesús la que nos mueve a hacer esas obras. ¿Por qué? Porque ahora tenemos a Cristo en el corazón y es ella la que nos hace hacer esas obras para el Señor. No lo hacemos como lo hacen algunos religiosos, como ellos dicen, para sentirse bien consigo mismo. No, lo hacemos porque cuando estamos haciendo obra o estamos sirviendo a la sociedad, estamos de alguna manera sirviendo a Dios en las personas. Voy concluyendo ya con esto. Pablo hace una aplicación práctica de la doctrina expuesta aquí anteriormente. Es notable observar que la teología, que no produce efectos prácticos en la vida cristiana, no es una buena teología, sino tan solamente es una religión. Y recuerdo que la palabra religión, cuando decimos religión, muchos se cogen a la religión como que es algo que salva, como que algo que está. Tenemos que tener en cuenta que la religión es simplemente la manera en la cual el hombre trata de acercarse a Dios, pero la fe genuina es aquella que hace lo que Dios dice que debe de hacer el hombre para acercarse a Él, que es muy distinto. Es decir, que la religión pone las condiciones cómo se acerca el hombre a Dios, pero el cristiano genuino entiende que es Dios el que nos dice cómo debemos de hacerlo. Así que no es posible hablar de identificación con Cristo para salvación sin hablar al mismo tiempo de la conducta que refleja la realidad de dicha identificación. En otras palabras, la vida en la gracia de Dios, que incluye la justificación por la fe, debe producir una transformación profunda en la vida de la persona que ha sido salva, sea hombre o sea mujer. En otras palabras, la persona no puede seguir viviendo exactamente igual, con su vida como la llevaba antes. Es por eso que esa transformación es esencial y fundamentalmente la gloriosa experiencia de la libertad con que el Hijo de Dios ha hecho libre a quien cree en Él. Amigo y amiga oyente, hay personas que piensan que con orar por los alimentos y asistir el domingo o quizás a lo mejor una vez al mes o cada 2 meses a la iglesia, eso ya es todo. Ya por eso es cristiano o es cristiana, ya que el resto de los días vive como una persona que no es cristiano, ni tampoco muestra el temor de Dios, es decir, que participa de las conversaciones del mundo, que sabemos todo, que son conversaciones sucias muchas veces, de crítica, de envidia y etc. Y no solamente eso, sino que ve cualquier cosa que puede dañar su vida espiritual y cosas peores. Así que, si la persona cree que con ir el domingo a la iglesia con eso ya está limpia y que con eso ya es suficiente, está completamente equivocada. Porque la vida del creyente no es como algunas veces se enseña. Por ejemplo, se enseña que la Semana Santa, se habla de Semana Santa. Para el creyente no hay una Semana Santa. Para el creyente son 52 Semanas Santas al año, es decir, toda su vida debe ser una vida de santidad. Así que asistir a la iglesia y vivir una vida como a nosotros nos place es engañarnos a nosotros mismos. Es hacer una vida de hipocresía y de comedia. Así que esto es muy sencillo de hacer, como lo hacían, por ejemplo, los judaizantes.
cogían de Cristo lo que le convenía o lo que le gustaba, y asimismo hacían con la ley. Esto es vivir con un pie en la iglesia y con otro pie en el mundo. Es como aquellos que dentro de la iglesia dicen que son cristianos, pero que luego, con la gente del trabajo, con los amigos, pues son igual que ellos, que no tienen temor de Dios. El Evangelio de Lucas, capítulo 16, versículo 13, dice: Ningún siervo puede servir a dos señores, porque o aborrece a uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. ¿Qué está diciendo aquí la palabra de Dios? Pues está diciendo lo que acabo de decir, que no podemos vivir con un pie dentro de la iglesia y con otro pie en el mundo. No podemos hacernos los buenos, los caritativos, los santos, cuando estamos en la iglesia, y luego cuando estamos en el mundo, pues ser exactamente como ellos. De nada vale el decir soy cristiano o soy cristiana, si todavía continuamos, por ejemplo, mintiendo o pensando cosas malas que vienen a nuestra mente. Es por eso que, amigo y amiga que me está escuchando, si tu vida aún no ha sido transformada por Cristo Jesús, ahora puedes orar conmigo una oración para que Jesucristo cambie tu vida y te haga libre de todo aquello que es malo. Por eso, te animo en este momento a que ores conmigo, ahí estés donde estés. Si quieres hacerlo en voz alta, si estás solo o sola, hazlo. Si quieres hacerlo en silencio para ti, hazlo también, porque es bueno y Dios ve tu corazón. Ora conmigo y di ahí a donde estás. Señor Jesús, te pido perdón por todos mis pecados. Me arrepiento de ellos. He vivido una doble vida, pensando que era bueno o que era buena. Me arrepiento de ello. Quiero vivir una vida dedicada a ti, consagrada a ti como mi Señor y como mi Salvador. Y te doy gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amigo y amiga, si tú has hecho esta oración de todo tu corazón, pues es necesario que tú ores a Dios, ora a Él, háblale en oración. También es necesario que comiences leyendo su palabra, y también es bueno para que puedas crecer espiritualmente y servir al Señor plenamente, que te congregues en una iglesia cristiana evangélica donde se predique, donde se enseñe la sana doctrina y la palabra de Dios. Congrégate ahí, podrás crecer espiritualmente y con el tiempo servir al Señor. Que Dios te bendiga a ti y también bendiga a toda la audiencia. Te recuerdo que estamos situados en la ciudad de Sabadell, en la avenida Matadepera 239. Los horarios de culto son los siguientes. El miércoles a las 7 de la tarde, culto de oración. El viernes a las 7 de la tarde, estudio bíblico. Y el domingo por la mañana, a las 11 de la mañana, alabanza, adoración y escuela dominical. Y por la tarde, a partir de las 6 de la tarde, predicación de la palabra de Dios. Yo he visto el dolor acercarse a mí, causarme heridas, golpearme así, y hasta llegué a preguntarme, ¿dónde estabas tú? He hecho preguntas en mi aflicción, buscando respuestas sin contestación, y hasta dudé por instantes
de tu compasión. Y aprendí que en la vida todo tiene un sentido. Y descubrí que todo obra para bien. Y que al final será mucho mejor lo que vendrá. Es parte de un propósito y todo bien saldrá. Siempre has estado ahí, tu palabra no ha fallado y nunca me has dejado. Descansa mi confianza sobre ti. Yo he estado entre la espada y la pared, rodeada de insomnio sin saber qué hacer, pidiendo a gritos tu intervención. A veces me hablaste de una vez, en otras tu silencio solo escuché. Qué interesante tu forma de responder. Y